Bienvenidos a Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible. Dios les bendiga. Bien dijo Estelita que este mes estamos trabajando, continuamos con la temática familia y esperanza. Y quiero en la mañana de hoy que podamos escuchar la palabra del Señor, que lleva por título esta predicación: entre el vacío y la plenitud de la familia. Entre el vacío y la plenitud de la familia. Acompáñeme a orar. Señor Todopoderoso, te pedimos que tu palabra esta mañana nos hable. Hemos adorado tu nombre, hemos escuchado estos hermosos testimonios y sabemos que tú eres Dios y sigues actuando. Te pido que bendigas a cada familia en casa, a cada padre, madre, hijo, hija, esposo, que tu presencia les bendiga con tu poder y con tu majestad. Usa mis labios para la exposición de tu palabra, pero te ruego que desde casa dispongamos nuestra mente y corazón. Que no nos dejemos distraer en ninguna otra cosa, que en este momento sea escuchar lo que tú tienes que decirnos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero esta mañana compartir un mensaje de la palabra del Señor, que estaremos ubicando en el libro de Ruth, allí en el Antiguo Testamento. En el libro de Ruth, tenga el libro de Ruth allí abierto, si tiene la Biblia allí en sus manos. Pero quiero comenzar contextualizando un poco esta historia. La historia de Ruth es una hermosa historia que la palabra de Dios nos narra de una mujer especial. De por sí que la Biblia solamente tiene 2 libros con nombres de mujer y uno de ellos es Ruth. Y Ruth nos cuenta una historia que está en la mitad de la historia del pueblo de Israel. Es decir, una historia que se ubica como paréntesis entre 2 grandes historias. La primera parte es la historia de los jueces. El gobierno del pueblo de Israel estaba basado en jueces que, si bien la palabra del Señor dice que actuaron en momentos decisivos y críticos para el pueblo de Dios, ellos interpretaban a los jueces como esa provisión divina en medios difíciles y volvían a la presencia del Señor. Pero dice la palabra del Señor que en el tiempo de los jueces pasaba el juez, pasaba el milagro del Señor, las maravillas del Señor, y luego el pueblo se alejaba. Y dice el texto bíblico que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y en ese momento aparece la historia de Ruth que este libro nos narra. Y después de la historia de Ruth, cambia un tipo de gobierno a un gobierno de reyes, monárquico. Así que en este paréntesis aparece una bella familia. Dice la palabra del Señor que había un hombre llamado Elimelech y su esposa Noemí. Y que este hombre y Noemí, esta parejita, tenían 2 hijos, Mahlón y Kelión. Y esta historia nos muestra cómo las familias tenemos que vivir en cierta tensión. Tensión que los sentimientos nos llevan y que algunos han catalogado que la felicidad se puede transmitir en momentos de mucha plenitud o en momentos donde se siente y se experimenta un vacío. Depende de lo que estemos viviendo, depende de lo que hayamos experimentado o a lo que tengamos que afrontarnos. Así que la historia de Elimelech, de Noemí y que nos narra el libro de Ruth es una historia entre el vacío y la plenitud de la familia, especialmente cuando es golpeada por una tragedia. Y quiero comenzar leyendo los primeros 2 versículos. Allí lo va a ver usted en pantalla. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 de sus hijos.
El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Eso significa, este texto nos habla de una historia quizás un poco conocida en el mundo moderno, impulsado, desgastado por la crisis que trae las finanzas, la escasez, y que nos narra la palabra del Señor, hambre. Hubo hambre en la tierra de Belén, donde vivía Elimelec y su esposa Noemí. Dice la palabra del Señor que probablemente duró 10 años ese tiempo de hambre. Y él tomó una decisión que hoy muchas personas de este planeta han tomado: irse a vivir a una tierra vecina, ya que la tierra propia está pasando escasez. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué no haría usted por alimentar a su familia? ¿Qué no haría usted para llevarle alimento a sus hijos y a su cónyuge, a su esposa que están con usted y que donde viven, en la tierra a la cual ustedes pertenecen, no hay alimento? ¿Qué haríamos? Sí, probablemente haríamos lo mismo de Elimelec. Coger nuestras maletas. Si tuvimos algo, cogerlo con nosotros para salir a tierras donde haya pan. Esa tragedia que en la actualidad están viviendo muchos de nuestros vecinos, especialmente aquellos hermanos venezolanos, pero que no se remonta solamente a eso. Lo que pasa es que en Colombia, así como en muchos países, a veces sufrimos de mala memoria. Colombia vivió mucho tiempo donde los colombianos emigraban a otras tierras. Muchos de ellos emigraban a Venezuela cuando Venezuela estaba económicamente estable. Muchos colombianos tuvieron que viajar a los Estados Unidos, a España y a otros países donde está un índice de emigración muy alto. Pero no solamente venezolanos o colombianos, mexicanos. Hay muchos mexicanos en los Estados Unidos. Hay mucha emigración española hacia Alemania. En años pasados vimos cómo el Medio Oriente, Siria, se movió, se movilizó y miles de personas se movieron a Europa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ante la crisis de nuestros pueblos, una de las decisiones que tomamos primeramente es irnos temporalmente. Elimelec tomó a Noemí y a sus 2 hijos, probablemente adolescentes, y se fueron a Moab. ¿Quién se iba a imaginar que iban a echar raíces en esta tierra? Quizás Elimelec pensó: me voy por un rato con mi esposa y con mis hijos, y cuando pase la crisis en Belén nos devolveremos, y eso será muy pronto. Amada iglesia, amigos que me escuchan, nadie puede saber cuánto dura una crisis. Eso solamente lo conoce el Señor, y nuestra vida y nuestra familia está en las manos del Señor. Así que Malón y Kelión tomaron como esposas, quiere decir que crecieron en ese lugar, y tomaron como esposas 2 mujeres moabitas. Allí en Moab, ellos se casaron con 2 mujeres. Y en esta situación significó que echaron raíces en nuestra nueva tierra. Sí, el fenómeno de la emigración sigue presente hoy en día, y las escrituras nos hablan de eso. Hay 2 posturas ante la emigración. Una de las posturas es ver al emigrante como una amenaza. Es verlo como una persona que no es digna de estar con nosotros, y a la cual no solamente la sociedad, sino quizás muchas personas le han quitado su derecho y sus oportunidades. Y así se ve en muchos países. Hay países donde siguen construyendo muros para que no entren emigrantes. Pero hay otra postura, y es la postura
que muchas veces vemos desde la palabra del Señor. Deuteronomio 10, versículo 17 y 18 dice: porque vuestro Dios es Dios de dioses, el Señor es Señor de señores, Dios grande y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano, a la viuda, y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. ¿Sabe que hay una postura desde el corazón de Dios? Y es darle oportunidad al que ha sufrido una pérdida, especialmente en su país de origen. Iglesia, amigos que me escuchan, en nuestra congregación hemos podido disfrutar de unas bellas familias de nuestro país vecino. Y hemos podido acompañarlos, abrazarlos, ayudarles. Y hemos visto cómo ellos, con un buen corazón, estas hermosas familias siguen luchando para salir adelante. Tenemos a la familia Gutiérrez, a la familia Peroso y a la familia Medina, como ejemplo de personas, hombres jóvenes, con matrimonios jóvenes, con niños pequeños que siguen luchando para seguir adelante. Porque ante la crisis, Dios se revela en la historia de Noemí como el protector de la viuda y el defensor del extranjero. Sí, nadie sabe cuándo va a llegar una crisis. Ninguno nos imaginamos que en el año 2020 nos íbamos a afrontar a una pandemia. Ninguno nos imaginamos que no solamente la pandemia nos iba a confinar en casa, sino que iba a restringir muchas actividades económicas. Por lo tanto, eso produjo para muchas familias, ha producido dificultad económica y escasez. Elimelec y Noemí no se imaginaron que en Belén iba a llegar una gran hambre. Pero las familias siempre nos veremos afrontadas ante crisis que muchas veces no conocemos, que muchas veces no podemos prever, que muchas veces no depende de nosotros, y la crisis se presenta ante la familia como un momento de tomar decisiones difíciles. Salir de su tierra, salir de su parentela, no era una decisión fácil. Pero el libro de Ruth nos sigue diciendo en el versículo 3 lo siguiente: que allí en Moab, la nueva tierra donde estaban viviendo, murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, versículo 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Iglesia del Señor, ahora la familia de Noemí tiene que afrontarse a uno de los momentos más difíciles que se afronta la familia, y es la pérdida, el impacto de las pérdidas. La pérdida en todas sus variantes y con toda probabilidad es la experiencia más universal de dolor que experimenta el ser humano. ¿Por qué? Porque todos en la vida experimentamos pérdidas. ¿Qué pérdidas has experimentado tú? Hemos perdido no solamente seres queridos, hemos perdido cosas que amamos, hemos perdido quizás el amor de familiares, o hemos perdido el disfrutar de quizás la tierra que nos vio nacer. Como integremos las pérdidas, será decisivo para nosotros como familia de la fe. Muchas familias integran las pérdidas para aprender a manejar el duelo. Muchas familias integran la fe a la pérdida y eso les ayuda a seguir adelante. Pero la pérdida también muchas veces causa disfunción familiar. Cuando falta el papá o cuando falta la mamá,
Se desintegra muchas veces la familia por la forma en que hemos integrado esa pérdida a nuestras vidas. El autor del libro de Ruth es especialista en que en solo estos versículos nos describe un drama familiar de pérdidas. Noemí se fue con su esposo y sus 2 hijos, y después de un tiempo murió su esposo y ahora mueren sus 2 hijos. Se encuentra sola con sus nueras. Si afrontar la pérdida de un marido es difícil, ¿cuánto más puede ser difícil afrontar la pérdida de los hijos? Yo oro mucho por aquellas familias que han perdido un hijo. Con mi esposa y en la iglesia hemos acompañado a familias en esta situación y sabemos lo doloroso que es. Pero la palabra del Señor nos muestra que estas pérdidas, aunque son experiencias dolorosas muy profundas, nos muestra el ejemplo de una mujer llamada Noemí, que Noemí casi podría decir alguien lo pierde todo. Perder el marido y los hijos significaría perderlo todo. Pero Noemí casi lo pierde todo, menos perdió una cosa. ¿Qué cosa no perdió? No perdió la fe. Dice la palabra del Señor en el versículo 6, que entonces Noemí se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Noemí había perdido casi todo, menos la fe. Noemí siguió teniendo fe en el Dios que les visita. Esta expresión es una expresión que me llega mucho al corazón. Había escuchado que Dios había visitado a su pueblo. Sabe que muchas veces usted y yo necesitamos en nuestra familia que se nos diga que Dios está visitando a su pueblo. ¿Cuántas familias se han sentido solas? ¿Cuántas familias creen que sus problemas no tienen solución? ¿Cuántas familias creen que ya están en la crisis del divorcio o en la crisis del final o en la crisis de la escasez que va a llevarlos a la quiebra, no solamente económica, sino emocional, sino también relacional? Hoy es necesario que escuchemos desde nuestros hogares que Dios visita a su pueblo. Noemí escuchó en Moab que su Dios había visitado a Belén otra vez, había visitado a Israel, que ya no había hambre como en el pasado, que Dios había tenido misericordia y ahora Dios les estaba ayudando. Iglesia del Señor, amigos que nos escuchan, hoy te puedo decir lo que la palabra del Señor afirma con certeza y con seguridad, que Dios sigue visitando las familias. Yo no sé cuál es tu problema, Dios sí lo sabe. Pero lo que tengo la seguridad es que Dios sigue visitando para restauración, que Dios sigue visitando para salvación, que Dios sigue visitando para sanidad, que Dios sigue visitando para reconciliación, que Dios sigue visitando para dar salud, que Dios sigue visitando para dar una nueva oportunidad. Así que ante la noticia de que Dios sigue visitando, Noemí, aunque tenía una severa crisis de fe, decidió volver a su pueblo. Sabe que hay muchos momentos en la vida que las crisis nos han llevado a profundas depresiones, a profundos estados donde ya no queremos hacer nada. No nos queremos ni levantar de la cama, no queremos ni atender a los niños, no queremos ni salir a trabajar porque hay una voz en nuestra cabeza que nos dice: ¿y para qué se esfuerza? Pero déjeme decirle que Noemí tenía el derecho, a causa del dolor,
de botar todo y decir ya no más, me quiero morir. Pero Noemí se levantó y fue a Belén. El nombre de Belén, de esta hermosa ciudad, quiere decir la casa del pan. ¿Sabe que Noemí se levantó porque Dios había vuelto a visitar a la casa del pan? Y Dios volvía a dar provisión, no solo provisión económica, no solo provisión de alimento, sino también la provisión de una nueva esperanza. Como familias tenemos que confiar que Dios da una nueva esperanza en medio del lugar donde vivimos, con las personas que vivimos, en el contexto en que vivimos y con la familia que nos desarrollamos. Dios tiene planes para tu familia porque Dios sigue visitando las familias. Esta profunda crisis de fe hizo que Noemí siguiera adelante. Es natural, amada iglesia, que experimentemos crisis de fe. La palabra de Dios nos habla de hombres y mujeres que experimentaron crisis de fe. Es natural que tú como creyente puedas tener y experimentar una crisis de fe. Pero lo que debes hacer es no quedarte caído, no quedarte abrumado, ni tampoco congelado sin actuar. Noemí, en medio de su crisis, se levantó y volvió a su tierra. ¿Qué estás esperando? ¿Estás escuchando que Dios sigue actuando en las familias? ¿Qué estás esperando para levantarte con tu familia y decirle a tu esposa: mija, arreglemos esta relación y busquemos del Señor, perdóneme y salgamos adelante? ¿Qué está esperando, hijo, para decirle: padres, perdóneme porque he sido rebelde, he sido grosero, grosera, y quiero que nuestra familia no viva en tensión y en conflicto, sino en armonía y en bendición? ¿Qué estás esperando, esposa, para decirle a tu esposo: mi hijo, arreglemos las cosas, perdóneme quizás por lo que le dije y arreglemos nuestra situación, porque Dios sigue visitando a las familias? Depende de que tú tomes una decisión, porque Dios sigue restaurando, sanando y salvando. Hay un concepto que la palabra del Señor, y en la predicación pasada alcancé a tocar algo de ello, y es un concepto que desarrolla la familia. Es el concepto del vínculo. La palabra del Señor dice que Noemí tenía una de sus nueras, Ruth, la otra era Orfa. Del versículo 7 en adelante, Noemí les dijo a sus nueras: yo me voy a ir, pero no es justo que ustedes sufran igual que yo. Quédense en su tierra, ellas eran moabitas, y déjenme volver. Ya no tengo ningún hijo que ofrecerles. Eso respondía a la ley del levirato, que la tocamos la vez pasada, que era la obligación del padre de familia de que, fallecido un hijo, le daba el siguiente a la nuera, para que la descendencia, el nombre de ese hijo, siguiera considerándose en su pueblo y en su heredad. El concepto del vínculo es muy importante, y aquí podemos ver que el vínculo que se desarrolla entre Ruth y Noemí es un vínculo especial. Dice la palabra del Señor en el versículo 16 que Ruth, la nuera, le respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. El concepto del vínculo se comienza a ver allí en esta relación.
Es quizás uno de los conceptos más importantes cuando trabajamos con familia. Se trata de un vínculo, de una unión o relación no material que se establece entre dos personas. Lo que nos vincula pueden ser un vínculo matrimonial. El vínculo matrimonial que es hasta que la muerte nos separe. Pero un vínculo entre padres e hijos. Respóndanme, padres, ¿cuándo usted deja de ser papá y cuándo deja de ser mamá? Cuando sus hijos se casan. De ninguna manera. Hay un vínculo que sigue adelante. El vínculo posee varias dimensiones, de las cuales podríamos charlar y después estaremos trabajando en las siguientes predicaciones. Pero Noemí y Ruth desarrollaron un vínculo especial. Ruth le dijo a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y dice la palabra del Señor que se aferró a ella. Esto significa que hubo un vínculo más allá de lo que conocemos. Hoy las familias necesitan, para sacar el vacío, ese sentimiento de vacío en las relaciones y poder disfrutar de un sano vínculo, necesitan comprometerse los unos con los otros. En el libro de Ruth es visible el vínculo que desarrollan Noemí y Ruth de ahí en adelante. Nos habla de muchos otros vínculos más adelante que les estaré diciendo. Pero también la palabra del Señor nos dice que a nivel familiar hay un concepto muy importante que Dios les dio a su pueblo, el concepto de la redención. La redención también nos muestra que redimir a una mujer que había sido quedado viuda era a través de la ley que les comenté, y solo podía ser a través de un familiar cercano. Y ellas, dice la palabra, que cuando vuelven a Belén se encuentran a un hombre que había sido de la familia, que tenía la obligación por ser familiar de Elimelec de proteger su descendencia, y este buen hombre se llama Booz. La palabra del Señor y el propósito de Dios era que nadie debería ser abandonado en su desgracia. Y es un propósito válido para el creyente el día de hoy. Dios no te abandona en tu desgracia. Dios no nos abandona en la desgracia. Dios no huye cuando entramos en tragedia. Dios no se ha ido, y aunque estemos viviendo una pandemia, Dios sigue siendo el Dios de tu familia y el Dios de mi familia, porque Dios es el que redime. Vos es la figura del redentor de esta familia. Y después de una serie de acontecimientos que quiero invitarle a leer el libro de Ruth en casa, es corto, solamente son 4 capítulos. Booz hace la figura simbólica de Dios, quien libera, así como Dios liberó y redimió al pueblo de Israel. Booz acepta a Ruth para redimirla y darle descendencia. Esto significa que si Dios es el Dios que nos redime, no solamente Dios es en la historia de Noemí el que redime al pueblo de Israel, sino nos muestra también que Dios interviene aún en nuestras pequeñas historias familiares. No pienses tú que tu familia no tiene valor para Dios. No pienses que tu familia no merece la redención. No pienses que Dios se ha olvidado de tus problemas. Dios hoy se acuerda una vez más de tu familia, porque Dios está allí atento para que tu familia, para que puedas junto con ella buscar al Señor redención, restauración y sanidad. Es por eso que si las familias están en conflicto, la solución no es el divorcio. Es por eso que si los hijos tienen problemas con sus padres, la solución no es la rebeldía y
e irse de la casa. Es por eso que la solución para los problemas de familia se encuentra en la bendita presencia del Señor, porque Dios sigue obrando a pesar de las dificultades que podamos vivir. Dios sigue interesándose en la historia del ser humano, aún en la historia de la familia. Por más pequeña usted crea que es su familia, Dios restaura en el nombre de Jesús. Dios restauró a Noemí y a Ruth, no solo de una precaria situación económica, sobre todo restauró su condición, su nombre, su dignidad, su espiritualidad, sus relaciones familiares. Añadiendo esta historia, Dios añadió a la historia de salvación a Ruth, a Booz y a Noemí. Déjeme decirle cómo lo hizo el Señor. Si Ruth es ejemplo de una historia de redención, Booz, quien redime a Ruth por misericordia divina, aparece de manera especial en la presencia del Señor. Y hoy quiero decirte que hay una simbología mucho más grande. Y es la simbología de nuestro Señor Jesucristo redimiendo las familias del pueblo de Israel. Que hoy somos todos y cada uno de los que confesamos el nombre de Jesús. Así que tu familia también necesita, merece, pero puede disfrutar de la redención de Dios en medio de los integrantes de ella. En medio de la crisis nos muestra el libro de Ruth que en medio de la crisis familiar, Dios es soberano y ejecuta sus planes. No pienses que la crisis que estás viviendo es para destruirlo todo. Esta crisis puede llevarte a ver la mano de Dios en medio del plan de bienestar, de salvación y de redención que Dios tiene para ti y para los tuyos. Pero la historia, aunque parece sorprendente, aunque se muestra sorprendente, nos deja ver que las mujeres son protagonistas de esta historia en medio de una época patriarcal. Cuando solo se hablaba de hombres, Jacob, Isaac, en la historia de los patriarcas de Israel, esa gran historia de Abraham, esa gran historia de Isaac, esa gran historia de Jacob, esa gran historia de José. Aparece una mujer, Ruth, porque Dios ama a las mujeres y las dignifica, mostrando Dios en su palabra que también son beneficiarias al igual que el hombre y partícipes del proyecto de salvación que Dios diseñó. Pero también nos muestra que Dios se sala y se vale de personas heridas. Y aún de personas extranjeras, Dios se vale para incluirlas en el proyecto de salvación de Dios. No pienses que por no estar en tu tierra, Dios no se ha acordado de ti. Dios te sigue usando aunque no estés en tu tierra, porque Dios tiene planes maravillosos que no tienen distingo ni de raza, ni de sexo, ni de etnia, porque Dios es el Dios que salva a toda la humanidad. Pero en la historia de Noemí, Dios también es un Dios de amor. ¿Sabe qué significa esto? Significa que en la historia de Noemí hay dos grandes cualidades: el compromiso y la lealtad. A nivel familiar, estas dos cualidades las podemos resumir en una palabra, como lo dice la Biblia: fidelidad. La fidelidad de Noemí hacia sus nueras. Noemí fue fiel a sus nueras y les dijo con responsabilidad, con amor, pero con compromiso: quédense en su tierra, no sufran como yo. La fidelidad de Ruth a Noemí, que le dijo a su suegra: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde quiera que vayas yo iré.
y se aferró a ella. La fidelidad de Booz, este hombre que redimió a Ruth. Sabe que las familias, amada iglesia, y para terminar, necesitan evidenciar el amor con un profundo sentido de fidelidad. Cuando usted trabaja y lleva el fruto del trabajo a su casa, hágalo con amor y con fidelidad. No le saquen cara a los suyos lo mucho que usted trabaja tan duro y que lo que están comiendo es porque se lo deben a usted. Eso usted lo hace porque ama y es fiel a su familia. No pelee con su cónyuge diciéndole que si sigue siendo cansón o si sigue siendo cantaletoso o cantaletosa, que mejor se vaya de la casa. Demuestre la fidelidad a través del amor, del compromiso y de la lealtad. No busque personas fuera de su hogar, fuera de su matrimonio para satisfacerse. Eso lo único que hace es traer dolor, traer sufrimiento y traer heridas al corazón de la familia. Más bien, desarrollen un sentimiento de amor donde la fidelidad gobierne en sus relaciones. Hijos, tampoco pretendan que sus padres tienen que cumplir todos sus caprichos y quereres. Sea usted un hijo responsable, fiel a sus padres, administre bien lo que ellos hacen por usted, pero demuéstreles el amor con compromiso, porque la fidelidad no solo es para el matrimonio, es para todo el seno familiar. Pero quiero terminar diciendo que la mayor muestra de fidelidad en esta historia de familia entre el vacío y la plenitud la dio Dios. ¿Sabe que hay momentos en la vida donde nos sentimos tan vacíos que creemos que la vida carece de sentido? En ese momento, solo en ese momento, Dios visitó a Noemí, haciéndole entender que Dios visitaba a su pueblo y que ella necesitaba volver a la tierra de la bendición. Dios es el Dios fiel con su pueblo. Dios ha sido fiel contigo y ha sido fiel conmigo. Pero Dios quiere seguir mostrando su fidelidad a través de la plenitud. La lealtad de las personas que nos aman nos conducen a recuperar la plenitud de la vida. Pero aún más podemos disfrutar de la plenitud de la vida cuando disfrutamos de la fidelidad de Dios para con nosotros. Nuestra hermana Estelita y su esposo José nos han contado en este testimonio que Dios ha sido fiel a pesar de las dificultades. Ellos, quienes como medio de subsistencia y de trabajo tienen y han desarrollado unos bellos lugares, tiendas donde sirven con amor, ellos han visto la mano del Señor. Dios desea que tú veas la mano de Él en medio de tu familia, en medio de la fidelidad que Dios te da. Porque donde estás, no cierras tus ojos y vamos a hacer una oración. Dios Todopoderoso, en esta hora queremos venir delante de ti para darte muchas gracias. Gracias porque tú eres el Dios de la vida, el Dios fiel que sostiene a su pueblo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu gracia nos siga llenando y acompañando. Te pedimos que la fidelidad, Señor, pueda ser un atributo que reine en nuestro hogar, que podamos amarnos a través del compromiso y de la lealtad, pero que podamos entender que tú sigues visitando a las familias y allí hay restauración y redención. Redime cada familia que hoy está escuchando este mensaje, que el poder de tu Espíritu Santo nos afirme y nos avive y podamos decirte, Señor,
que tú eres un Dios fiel y que queremos hacer un voto de fidelidad para ti. Te lo pedimos, visita nuestra familia y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.